Bueno, vamos a seguir. Thank you. Bueno, vamos a seguir con las malformaciones vasculares. Nos quedaba en el grupo de las que no tenían Jun, arterio venoso, que tenían un bajo flujo, un flujo lento, donde entraban las anomalías del desarrollo venoso, que a los antes llamados angiomas venosos, la telangiectasia y el angioma cavernoso o el cavernoma. Bueno, las anomalías del desarrollo venoso son malformaciones vasculares, que son las que se encuentran con mayor frecuencia. Son generalmente hallazgos incidentales, como variantes anatómicas, pueden estar localizadas en cualquier parte del sistema nervioso. Hay tejido cerebral normal interpuesto en estas lesiones, y si hay trombosis, vamos a ver que se pueden ver unas complicaciones locales como hemorragias o infartos. La mayoría, casi la mitad de estas lesiones van a estar asociadas a cavernomas. Los hallazgos que vamos a ver ante estas malformaciones va a ser el caput medusae, que son venas emisarias y una vena central, que si hacemos una tomografía sin contraste, muchas veces es normal, solamente podemos llegar a ver alguna alteración si hay alguna trombosis de algún vaso, y lo que vamos a ver es una vena hiperdensa. También podemos ver las dilataciones venosas, tanto superficiales como subependimarias. En la resonancia vamos a ver una hiperintensidad tanto en T1 y T2, también se pueden asociar a edema y gliosis, con caída de la señal en las secuencias GRE, que es por la desoximoglobina. También podemos llegar a ver lesiones atrofias, siempre perilesionales, o lesiones de la sustancia blanca, cavernomas asociados, y algunas veces se pueden llegar a ver calcificaciones. Bueno, estos son los signos, o sea, el caput medusae, que también le dicen que es el signo de la palmera, donde podemos ver la dilatación del drenaje venoso de la subependimaria profunda, y vemos que está en este corte axial, que es con un T1 con contraste, podemos ver que está asociado a un cavernoma, como habíamos dicho, que generalmente están asociadas a estas lesiones. Si vemos en esta reconstrucción, en la angiografía, vemos esta dilatación venosa y estas venas, las dilataciones venosas terminales, que es el signo de la palmera, ¿no? Que se asemeja a una palmera más que a una cabeza de medusa para mí. Bueno, estas son las lesiones que podemos encontrar en una tomografía. Habíamos dicho que muchas veces se pueden ver normales, o en este caso podemos ver una sutil hiperintensidad en un corte, en una resonancia magnética. Podemos ver a nivel de la fosa posterior, en el cerebelo, está como que pasa desapercibida, no hay una lesión muy visible, y acá se puede ver como que hay una pequeña hiperintensidad, ¿no? En las secuencias con contraste podemos ver esta dilatación venosa, el drenaje venoso, está bien dilatado, y el signo del caput medusae, o el signo de la palmera, ¿no? La dilatación venosa periférica. En estos cortes, que son angiografías digitales, lo que podemos ver es este drenaje venoso, vamos a ver esta pequeña estenosis, y en unas secuencias más tardías podemos ver que está retrasado, vemos que ya drenó toda la otra parte del cerebelo, y vemos que esta tiene un retraso, donde está el desarrollo venoso, tenemos un retraso en el drenaje. El angioma cavernoso es otra de las lesiones amartomosas vasculares. No son encapsuladas, están bien delimitadas, tienen espacios vasculares sinusoidales, y estas no tienen parénquima entre ellos. Es la segunda malformación en frecuencia, tampoco tiene predilección por algún sexo, y se las visualiza aproximadamente entre la segunda y la quinta década.
Los cavernomas supratentoriales son los que se encuentran con mayor frecuencia, pero también se pueden localizar en la región subcortical, en los lóbulos frontales y temporales. Si vemos algún cavernoma en la fosa posterior, pues que está en la protuberancia y en los hemisferios cerebelosos de localización más frecuente. También se pueden haber algunos intraventriculares que son infrecuentes, y muchas veces estas lesiones van a generar una hipertensión endocranial por una obstrucción del líquido cefalorraquídeo. La clínica que pueden producir estos cavernomas van a ser una epilepsia, si están localizadas en los lóbulos temporales, ¿sí? Y se va a dar más que nada por la irritación, por el depósito de hemoxiderina. O hemorragias que se van a dar en la segunda o tercera década, que por ser tanto de hemorragias son esos pacientes sin antecedentes que debutan con una hemorragia subaracnoidea o una intraventricular o intraparenquimatosa. Hay que ir a buscar el angioma cavernoso, estos pacientes jóvenes. Son malformaciones vasculares mixtas, ¿sí? O sea que siempre vamos a tener el cavernoma más unas anomalías del desarrollo venoso. Por eso tienen mayor riesgo a sangrado, y muchas veces, o sea, estos pacientes jóvenes son el debut, o sea, se los ve a los angiomas con un debut de esas hemorragias. Hay una teoría que dice que de la formación de ese cavernoma, dice que hay una estenosis de la vena colectora, de drenaje de la anomalía del desarrollo, y esa estenosis va a ser un incremento en la presión en el lecho capilar. Ese aumento de la presión va a generar microhemorragias y extravasación de las hematies. Eso va a llevar a una proliferación fibroblástica endotelial, y toda esa proliferación va a empezar a formar el cavernoma. Bueno, acá tenemos la clasificación de, de Stambramsky, que se utiliza para estos cavernomas, y se basa en el grado de, según la hemorragia, si es aguda o según los estadios de la hemoglobina. Vemos acá en un T1, en una resonancia en secuencias T1, en el tipo 1 es una hemorragia aguda o una hemorragia subaguda, donde vamos a ver esta hiperintensidad en T1, y en las secuencias T2 también vamos a ver una lesión más hiperintensa. Podemos ver que tenemos un edema asociado a la lesión, y esta pequeña línea hipointensa. En el tipo 2 vamos a ver que vamos a tener más diferencias de estados de la hemorragia, donde si se puede ver en las secuencias T1 no hay una lesión muy específica, no hay nada que se identifique bien, pero en la secuencia T2 ya vamos a ver esta lesión nodular que tiene una secuencia señal hiperintensa en T2, y tiene este halo hipointenso. En el tipo 3 vemos que no tiene nada más, no hay nada muy definido en T1 en T2, porque son unas hemorragias más crónicas. En T1 puede ser isointenso, que pasa desapercibido. Y en el tipo 4 son las lesiones crónicas puntiformes. Si bien no se ven secuencias T1 y T2, no se puede localizar, sí en las secuencias gradientes vamos a ver estas múltiples lesiones puntiformes oscuritas, ¿no? Como es hipointensas. Las características radiológicas las vamos a ver si tenemos una tomografía sin contraste. Podemos ver solamente una pequeña lesión, una masa redondeada, hiperdensa, que puede estar adyacente al ventrículo o en la periferia, y puede tener esa hiperdensidad por los signos de gliosis. Muchas de estas lesiones pueden estar asociadas a calcificaciones. Y en la resonancia magnética vemos esta lesión típica, que es, habíamos dicho que en secuencias T1 teníamos un contenido variable, por eso, dependiendo del estadio, habíamos clasificado dependiendo del estadio de
de la hemoglobina, ¿no? Que tenemos una lesión heterogénea nodular de bordes netos con este halo hipointenso y heterogénea a nivel central. Vemos en secuencias T2 que no se puede diferenciar también, tenemos más notoriamente la caída de la señal a nivel periférico, y en la secuencia FLAIR también se ve una intensidad variable, es muy sutil la lesión, pero sí se identifica muy bien en las secuencias GRE, que tenemos ese gran halo hipointenso que es por el depósito de hemosiderina. Después lo tenemos al cavernoma del cuerpo calloso, que podemos localizar bien a nivel periventricular, esta lesión a nivel de la línea media, vemos que hace un pequeño colapso del nivel ventricular y genera un leve edema perilesional, que en las secuencias T2 se puede ver este halo hipointenso, que es el depósito de esa hemosiderina. Si bien dijimos que estos cavernomas eran lesiones pequeñas muchas veces, hay presentaciones por ahí atípicas y muchas veces tienen esas complicaciones que habíamos dicho. En este caso, por ejemplo, tenemos a nivel temporal un cavernoma mucho más grande que va a estar generando edema, más una ligera compresión del ventrículo, y tiene diferentes estadios de hemorragias, ¿no? En este caso tenemos en una secuencia T2, podemos ver que a nivel de fosa posterior, a nivel del bulbo, vemos una lesión nodular, y este cavernoma tiene un nivel líquido-líquido, que me está hablando de que tuvo una hemorragia. También se puede presentar, vemos en estas dos secuencias axiales en GRE, podemos ver que tenemos esta hipointensidad nodular acá a nivel de fosa posterior, y adyacente tenemos, adyacente de esta lesión, a nivel de los ventrículos, vemos esta colección que es la complicación que habíamos dicho que podían sangrar. Y generalmente cuando hay una colección hemática a nivel de los ventrículos hay que ir a buscar los cavernomas. Perdón, Y un si bien segundo. son lesiones... Un segundo, te interrumpo. La imagen de arriba del ST2, sí, eso no es bulbo, eso es protuberancia. Dije bulbo, perdón, Sí. protuberancia, sí. No, tener cuidado porque, digamos, en el examen el docente te puede interpretar mal eso, como que no tenés idea dónde estás parada, digamos, ¿no? Porque se Ajá. ve, digo, para que seas cuidadosa cuando vas a describir, sobre todo ahora que tienes que rendir el examen. Bueno, sí es cierto, es bulbo. No es Está justamente en el pedúnculo cerebeloso medio, o sea, está las patitas. en el puente y en el pedúnculo cerebeloso medio, que es, digamos, la parte gruesa que va hacia el cerebelo. Sí. Bueno, y en esta lesión, hay los cavernomas también se pueden encontrar más grandes. Podemos ver a nivel occipital, vemos esta gran lesión bien heterogénea con esta lesión periférica hipointensa, este halo periférico hipointenso. Bueno, generalmente como el tratamiento generalmente son lesiones asintomáticas o son lesiones inaccesibles, no se hace nada, o cuando hay complicaciones se hace una resección quirúrgica, y cuando están en lugares más que nada inaccesibles se hace radiocirugía. Otras lesiones que tenemos son las telangiectasias capilares, ¿sí? Que son las que se encuentran con menor frecuencia. Son más que nada vasos capilares dilatados. Estos también están interpuestos por parenquima normal, tienen un flujo lento y son más que nada hallazgos incidentales. Estas telangiectasias no sangran, no presentan calcificaciones y no tienen gliosis. Y generalmente se encuentran en la protuberancia, en los lóbulos temporales, en la médula espinal o en el núcleo caudado. Siempre son lesiones muy pequeñas y únicas, pero si llegamos si llegamos a ver múltiples lesiones, hay que tener en cuenta que
estas lesiones múltiples se asocian a los síndromes de Rendu-Osler-Weber o el de Struck-Weber o a las ataxias, la ataxia telangiectásica. Bueno, los hallazgos radiológicos habíamos dicho que eran incidentales, generalmente las tomografías son normales, y en las resonancias vamos a ver una ISO o una hipointensidad en el T1, ¿sí? Vemos que no tiene mucha visibilidad. Sí podemos verla en un T2, en un GRE, se puede ver, en un T2 estrella, se puede ver esta pequeña lesión hipointensa. Sí se puede ver más en un T1 con contraste, vemos que no se ve muy bien la lesión, no se puede identificar, en un T2, perdón, acá en el T1 con contraste, sí tiene un pequeño realce, que es cuando se sospecha, ¿sí? En el T1 post contraste se da la lesión tipo en punteada o en pincelada. No, estas lesiones no causan efecto de masa, y cuando nosotros tenemos esta lesión podemos poner una secuencia de difusión que me va a dar una señal baja, que hace un diagnóstico con más especificidad. Acá, por ejemplo, tenemos una lesión en una secuencia T1 sin contraste. En un corte sagital podemos ver que puede pasar como normal, y luego de la administración del contraste, sí podemos ver a nivel de protuberancial esta pequeña lesión que realza con el contraste. Y después vamos a ver el hemangioma leptomeningio, si bien no estaba dentro de las clasificaciones, pero estaba bueno ver que daba como una clasificación de misceláneas, de alteraciones vasculares, que son lesiones, son hemangiomas que están limitados a la pía madre. Lo que se pueden ver son múltiples capilares, son muy pequeñitos, y hay canales venosos entrelazados. Están localizados en la superficie cerebral, ¿sí? Con el desarrollo del paciente, con el desarrollo de la persona, esto va a generar calcificaciones corticales adyacentes al angioma, y muchas veces pueden haber también atrofia del hemisferio cerebral afectado. Esto es importante, pues, depende de dónde se localiza, que sobre todo va a haber más atrofia del hemicerebelosa si el paciente es convulsivo. Sobre todo porque la localización más frecuente es en la temporal. Entonces, las localizaciones que podemos ver estos hemangiomas van a ser las temporales, en las parietales o en las occipitales. Tiene una gran asociación al síndrome de Struck-Weber, ¿sí? Que tiene una combinación de los angiomas faciales y piales. En el síndrome, que está fuertemente asociado, tenemos los plexos prominentes. Entonces, como esta enfermedad tiene esos plexos bien prominentes, se pueden asociar tanto a malformaciones vasculares como fístulas o estas malformaciones venosas. Vemos en esta resonancia lo que podemos ver a nivel del lóbulo temporal, más que nada es este realce, vemos bien periférico, y de las circunvoluciones, y podemos ver en una secuencia sagital como que el relleno de estos surcos, ¿ves? Esa pequeña hiperintensidad. Y eso fue todo.